El reloj en la pared de la lujosa suite de Polanco marcaba las 10:45 am. Y para Alejandro, un joven fresón con más dinero que humildad, ese reloj no medía minutos, sino la cuenta regresiva hacia el desastre. La frente le sudaba, no por el calor de la mañana, sino por el pánico que le helaba la sangre. Frente a él, el inversionista japonés, el señor Tanaka, lo miraba con una expresión imperturbable. Su paciencia, un recurso tan valioso como el trato que estaba a punto de cerrar, se estaba agotando. Alejandro balbuceaba, intentando traducir la compleja jerga financiera con gestos desesperados. Un trato de $10 millones, el proyecto más grande de su carrera, se estaba desvaneciendo en el aire. La oportunidad de asegurar el futuro de su empresa, la misma empresa que su padre construyó con sangre, sudor y lágrimas, dependía de una palabra que no podía encontrar. La urgencia lo carcomía. Tenía 15 minutos. 15 minutos para hacer una presentación que cambiaría el juego, o perderlo todo. El tiempo se agotaba. La causa de la debacle era un simple mensaje de texto. El traductor oficial, un tipo que cobraba lo que Alejandro ganaba en un mes, había sufrido un accidente automovilístico. En la caótica oficina, el equipo de Alejandro, una banda de jóvenes profesionistas, se movía como hormigas sin dirección. Las miradas desesperadas y las caras largas eran la norma. Nadie en el equipo hablaba japonés. Nadie podía ayudar. La crisis era total. Alejandro se sentía acorralado, con la sombra del fracaso cerniéndose sobre él. No solo estaba en juego su reputación, sino también el sustento de cientos de familias que trabajaban en su empresa. La visión que su padre le había confiado, el sueño de expandir el negocio a nivel internacional, se estaba esfumando como el humo. El inversor, con su mirada penetrante y su postura inmaculada, solo aumentaba la presión. Alejandro miró el reloj una vez más. Esta vez, el segundero parecía latir con el pulso de su corazón. Cada tic-tac era un golpe que lo acercaba a la catástrofe. La atmósfera en la suite era irrespirable. Un silencio tenso solo roto por el sonido de las teclas y el susurro nervioso de sus asistentes. De repente, Alejandro no pudo más. El pánico se apoderó de él. Dio un puñetazo en la mesa de roble macizo. «¡No manches! Que alguien haga algo, por favor», gritó con la voz rota. El equipo entero dejó de trabajar, congelados por el estruendo de su jefe. El señor Tanaka frunció el ceño, el desprecio en su rostro ya no era disimulado. Era evidente que no se trataba de una simple reunión. Era el principio del fin para el futuro de Alejandro. El público ya lo sabe, hay un problema enorme, y la solución parece imposible de encontrar. En medio del caos, con el eco del grito de Alejandro aún resonando, la puerta de la suite se abrió con un crujido suave. No era uno de sus asistentes, ni siquiera el gerente del hotel. Era Lupe, con su uniforme sencillo y un carrito de limpieza que chirriaba levemente. Su rostro, surcado por arrugas de tiempo y trabajo, irradiaba una serenidad que contrastaba brutalmente con el pánico palpable en la sala. Con su voz suave y una sonrisa tímida, preguntó a una de las asistentes si ya podían limpiar la habitación. Su presencia, tan ajena a la tensión del momento, era como un destello de normalidad en medio de un huracán. Lupe, la mujer invisible, la que limpiaba el polvo de las mesas y los pisos, la que todos pasaban por alto, se encontraba, ahora en el epicentro de la crisis, empujando su carrito y esperando su turno, sin saber que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro, consumido por la frustración, volteó hacia la puerta. Al ver a Lupe, su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. Para él, ella no era más que un estorbo, una interrupción innecesaria. «Sal de aquí, vieja. ¿No ves que estamos en medio de una reunión importantísima? No es momento para tus cosas», gritó con voz áspera. La humillación fue brutal y pública. El equipo se encogió en sus asientos, avergonzados. El señor Tanaka ni siquiera la miró. Su indiferencia era una prueba más del desprecio general. Lupe, con una dignidad que Alejandro no podía entender, simplemente bajó la cabeza, tomó su carrito y se preparó para marcharse. En sus ojos había un dolor conocido, el de ser ignorada, de ser invisible, de ser tratada como si no existiera. Este acto de injusticia sembraba la semilla de la indignación en el espectador. Justo cuando Lupe estaba a punto de salir,
El señor Tanaka se levantó y se dirigió a la puerta, dirigiéndole a Lupe una pregunta en un japonés rápido y formal, pensando que ella era la asistente. El pánico de Alejandro se intensificó, pero entonces algo inesperado ocurrió. Lupe, sin levantar la voz, respondió al señor Tanaka con una fluidez y un acento perfectos. Sumimasen, Nanika Osagashi Desuka. Disculpe, ¿busca algo?, dijo con una voz tranquila y respetuosa. La sala entera se quedó en silencio. Señor Tanaka, visiblemente sorprendido, respondió con una sonrisa. Las mandíbulas de todos cayeron al suelo, incluyendo la de Alejandro. De repente, la mujer que acababa de ser humillada se convirtió en el centro de todas las miradas. La incredulidad era palpable en el ambiente. Este era el momento crucial, la revelación que cambiaría el destino de todos. Alejandro, sin poder creerlo, tartamudeó una disculpa y se apresuró a pedirle a Lupe que se sentara. El caos se transformó en una calma extraña, como si todos estuvieran bajo un hechizo. Una de las asistentes, con los ojos aún abiertos por la sorpresa, le ofreció a Lupe una botella de agua fría y un pañuelo para secarse las manos. En un abrir y cerrar de ojos, la mujer invisible, la limpiadora, se había convertido en la persona más importante de la sala. Alejandro le pidió que se cambiara de ropa, pero Lupe, con una dignidad inquebrantable, se negó con una sonrisa amable. «Así estoy bien, joven», dijo, y su voz, antes humilde, ahora resonaba con una autoridad y una calma que nadie había esperado. El equipo que antes la había ignorado, ahora la miraba con un respeto reverencial, entendiendo que el verdadero poder no estaba en la vestimenta o en los títulos, sino en la sabiduría que poseía esa mujer. Alejandro, aún digiriendo lo que había sucedido, la miró fijamente. ¿Cómo es que habla japonés así?», preguntó, sintiéndose completamente estúpido. El señor Tanaka lo miró con desdén. Lupe sonrió con humildad. «Mi esposo era diplomático, joven. Vivimos en Japón muchos años, en la embajada. Ahí aprendí el idioma y mucho de su cultura y negocios», explicó con voz tranquila. El shock en el rostro de Alejandro fue una cachetada con guante blanco. El pasado de Lupe, su vida profesional como asistente de su esposo, una vida de lujo y de negociaciones internacionales, se reveló como una verdad oculta. La apariencia de la mujer que limpiaba los pisos era solo la máscara de una experta en negocios internacionales. Una mujer que había estado en las grandes ligas antes de que Alejandro siquiera naciera. Lupe no se limitó a traducir. Escuchó atentamente al señor Tanaka. Hizo un par de preguntas perspicaces en su idioma y luego se dirigió a Alejandro. «El señor no solo quiere invertir, quiere una alianza estratégica. Ve un problema con su plan de expansión en Guadalajara, que es una ciudad muy importante para la logística. Él dice que el mercado está muy saturado. Propone un enfoque diferente, más enfocado en el Bajío, una región con crecimiento industrial», explicó Lupe con una claridad pasmosa. De repente, la negociación que estaba a punto de colapsar se convirtió en una oportunidad de oro. Lupe no era solo una traductora, era una negociadora nata, un genio de los negocios que había identificado la falla en el plan de Alejandro y había propuesto una solución brillante que a nadie más se le había ocurrido. «¿Y qué hace limpiando aquí si sabe todo esto?», preguntó Alejandro, con una vergüenza que se sentía hasta en el aire. La sonrisa de Lupe se desvaneció por un momento. «Mi esposo se fue. Nos dejó con deudas y una reputación manchada por un mal negocio», dijo Lupe con una tristeza palpable. «Nadie nos quería contratar. Con mi hijo en la universidad necesitaba trabajar. Empecé a limpiar para poder pagar sus estudios. Con el tiempo, me quedé sin nada, pero nunca perdí mi dignidad ni la esperanza. Su historia de resiliencia y su lucha por darle a su hijo un futuro mejor resonó en todos, y por primera vez, Alejandro sintió una empatía genuina por ella. Su vida de lujos y superficialidad se desvaneció ante la realidad de una mujer que, a pesar de sus tragedias, no se había rendido. «¿Qué opinas del pasado del héroe? Déjanos tu comentario». Alejandro, con la vergüenza aún palpable, miró a Lupe, no como a una limpiadora, sino como a su salvadora. Se dio cuenta de que la mujer a la que había humillado era, sin duda, la persona más competente de toda la sala. Con la voz aún temblorosa, le extendió la mano y le dijo: «Lupe, no sé cómo pedirle perdón.
Y me atrevo a decir que, sin usted, esta empresa no va a ninguna parte. No quiero que se vaya, quiero que se quede. Le ofrezco el puesto de consultora principal, con un sueldo que le garantice la vida que se merece, y más. La crisis, que parecía insalvable, se había transformado en la mayor oportunidad de su vida. La oferta era tan inesperada como el talento de Lupe, y todos en la sala entendieron que Alejandro estaba haciendo un acto de justicia, no solo un movimiento de negocios. El señor Tanaka, que había observado la escena en silencio, rompió el protocolo y se levantó. Se acercó a Lupe, se inclinó ligeramente y le dijo en un perfecto español, pero con un acento japonés muy marcado: «Señora Lupe, el señor Alejandro tiene mucha suerte de tenerla. Su dignidad y su inteligencia son un tesoro. Si él es lo suficientemente inteligente para retenerla, yo estaré encantado de invertir en su empresa. La respeto mucho». Las palabras de Tanaka fueron una segunda cachetada con guante blanco para Alejandro y un reconocimiento público para Lupe. Tanaka no solo estaba impresionado, sino que su respeto por Lupe sellaba el trato. Incluso sugirió, en ese momento, que Lupe debía ser una parte permanente del equipo directivo, una voz de razón y experiencia en la mesa de decisiones. Con Lupe al frente de la negociación, la sala se transformó en un espacio de colaboración y respeto. La presentación continuó, con Lupe traduciendo, explicando y negociando con una maestría sin igual. Gracias a sus conocimientos y su visión, no solo lograron cerrar el trato, sino que consiguieron condiciones mucho más favorables que las planeadas originalmente. El señor Tanaka, impresionado, aceptó invertir $10 millones más de lo que tenían previsto. El éxito fue rotundo y superó todas las expectativas. El valor del contrato se multiplicó y la negociación se convirtió en un triunfo épico para la empresa, salvada por la persona que todos habían subestimado. El contrato firmado reposaba en la mesa. Lupe, ya no con el uniforme de limpieza, sino con una sonrisa de satisfacción, se sentó en la silla que Alejandro le había ofrecido. Ya no era la mujer invisible que empujaba un carrito, sino la consultora principal, la socia de negocios. El pasado doloroso de su caída profesional no era más que un capítulo de su historia, que ahora se había transformado en una lección de superación y dignidad. Lupe había recuperado su lugar en el mundo, no con prepotencia, sino con la misma humildad y entereza que siempre la habían caracterizado. Se sentía orgullosa, no por el dinero, sino por el valor de su conocimiento y la justicia de su triunfo. Días después del triunfo, la suite se había convertido en el nuevo despacho de Lupe. En la misma mesa donde antes había sido humillada, ahora se sentaba con Alejandro, no como un empleado y su jefe, sino como colegas y, de alguna manera, amigos. Alejandro, con una humildad que no le conocían, le sirvió una taza de café y le dijo: «Lupe, no sé cómo agradecerle. No solo salvó mi empresa, me dio la lección más grande de mi vida. Fui un fresón arrogante, ciego a lo que realmente importa. Me disculpo de corazón por haberla tratado como si no valiera nada. Gracias por enseñarme que el respeto no se le da solo a los que visten de traje, sino a todos, a cualquiera, no importa su trabajo». La relación entre ambos se cimentó en 1960. El arrepentimiento y el respeto, demostrando que incluso el prejuicio más arraigado puede ser superado. Lupe no se dejó deslumbrar por el nuevo poder. Sentada en su flamante silla de oficina, su primera propuesta no fue para aumentar sus beneficios, sino para mejorar las vidas de los otros. «Alejandro, hay gente muy valiosa aquí que, como yo, ha sido ignorada», dijo con una mirada seria. «Quiero proponer un programa de becas para los hijos de los empleados de limpieza y mantenimiento. También quiero que revisemos los salarios y las condiciones de trabajo de estas áreas. Es lo justo, ¿no cree? Hay mucho talento por descubrir. Hay que darles una oportunidad». Alejandro, con una sonrisa sincera, aceptó de inmediato. El poder de Lupe se estaba convirtiendo en un catalizador para el cambio social dentro de la empresa, demostrando que el éxito empresarial puede ir de la mano con la empatía y la justicia. ¿Crees que es la mejor forma de usar el nuevo poder del héroe? Comenta abajo. La Nación. Historia del trato millonario salvado por una limpiadora corrió como pólvora dentro de la empresa. Lupe se convirtió en una leyenda viva, un símbolo de esperanza y superación. Los empleados de todos los niveles, desde el director de finanzas hasta el personal de mantenimiento, se acercaban a ella para felicitarla.
La noticia incluso llegó a los medios, que la nombraron la dama del éxito con delantal. Lupe, con su humildad intacta, se sentía un poco abrumada por la atención, pero también orgullosa. Su historia, la historia de una mujer que había caído y se había levantado con dignidad, era la prueba de que el talento no tiene clase social ni color, y que las segundas oportunidades son posibles si uno se mantiene fiel a sus valores. La nueva vida de Lupe trajo consigo una prosperidad material que hacía tiempo no conocía. Su hijo pudo continuar sus estudios sin preocupaciones, y su casa, antes modesta, ahora era un hogar lleno de comodidades. Sin embargo, la mayor recompensa para Lupe no fue el dinero ni la posición, fue la paz interior, la sensación de haber recuperado su propósito y su dignidad, el orgullo de saber que había logrado todo esto sin comprometer sus valores, sin perder la humildad. Lupe encontró la felicidad en la justicia poética de su historia y en la certeza de que su ejemplo serviría de inspiración para muchos otros. La verdadera riqueza, lo sabía ahora, no estaba en las posesiones, sino en la nobleza del alma y el carácter. Con Lupe al frente de las negociaciones y con Alejandro como su socio, la empresa experimentó una transformación asombrosa. Las alianzas estratégicas propuestas por Lupe resultaron ser visionarias, abriendo puertas en mercados internacionales que antes eran impensables. El trato con el señor Tanaka fue solo el inicio. Bajo la nueva dirección, la empresa se expandió a otros países asiáticos y europeos, siempre con Lupe como la voz de la experiencia y la sabiduría. El crecimiento fue exponencial, pero, a diferencia del pasado, se cimentó en una cultura de respeto y valor por el talento humano, sin importar su origen. La empresa no solo prosperaba económicamente, sino que se había convertido en un modelo de negocio ético y humano, un verdadero testamento al cambio que Lupe había provocado. Lupe nunca olvidó de dónde venía. El programa de becas para los hijos de los empleados de limpieza, su primera gran iniciativa, se convirtió en un pilar fundamental de la empresa. Muchos de esos jóvenes, inspirados por la historia de Lupe, se esforzaron y consiguieron estudiar en las mejores universidades, regresando a la empresa con nuevas ideas y un profundo sentido de gratitud. El programa de desarrollo de talentos para personal de mantenimiento y otros sectores desatendidos también se implementó, demostrando que el éxito empresarial y la responsabilidad social no son mutuamente excluyentes. El legado de Lupe se estaba construyendo no solo en los balances financieros, sino en las vidas de las personas que, gracias a ella, tuvieron la oportunidad de brillar. Un día, Lupe visitó el barrio humilde donde había vivido, el mismo lugar donde su exmarido la había abandonado con deudas y el corazón roto. Caminó por las calles, visitó la pequeña casa que ya no era suya, y sintió una extraña mezcla de indiferencia y gratitud. Ya no había dolor, solo una paz profunda. Su pasado no era una herida, sino un mapa de su jornada, un mapa que la había llevado a la fuerza, la dignidad y la sabiduría que ahora poseía. La confrontación con su pasado no fue un momento de venganza, sino de liberación. En vez de sentir resentimiento, sintió gratitud por cada obstáculo que la había forjado en la mujer fuerte que se había convertido, lista para el futuro que la esperaba. El legado de Lupe no se mediría en millones de dólares, ni en reconocimientos públicos. Su legado era mucho más profundo y duradero. La inspiración era la prueba viviente de que las segundas oportunidades existen, de que la humildad es la mayor fortaleza y de que el verdadero talento y la inteligencia no se encuentran en la apariencia, sino en el corazón. La historia de la limpiadora que se convirtió en socia de la empresa se contaba en cada rincón de la ciudad, un faro de esperanza para todos los que alguna vez se sintieron subestimados. El legado de Lupe era la lección de que todos tenemos algo valioso que ofrecer, si tan solo se nos da la oportunidad. Comparte con nosotros. ¿Qué lección de vida te dejó esta historia? El video cierra con una escena emotiva. Años después, Lupe está en el mismo hotel de Polanco, no con un carrito de limpieza, sino en un gran salón, en un podio, aceptando un prestigioso premio empresarial. La sala está repleta de gente de negocios, y entre ellos, Alejandro la mira con una sonrisa de orgullo y profunda gratitud. Ella, vestida elegantemente, pero con la misma humildad en los ojos, sonríe a la multitud. Su hijo, ya un adulto y un exitoso profesionista,
está a su lado, sosteniendo su mano. La escena es un epílogo perfecto de su jornada, de la invisibilidad al reconocimiento, del dolor a la superación y de la soledad a una familia orgullosa. La emoción es palpable, la justicia poética se ha cumplido. Lupe ha regresado al lugar de su humillación, pero ahora como la heroína de su propia historia. La voz del narrador se vuelve más íntima, casi susurrante. La historia de Lupe nos enseña que a menudo, el verdadero tesoro se esconde a plena vista, en los ojos de la persona que nos sirve el café, en la sonrisa de la persona que limpia nuestro piso, en la voz que nos pide ayuda. Nos recuerda que no podemos juzgar a un libro por su portada, y mucho menos a una persona por su trabajo. La humildad y la dignidad son riquezas que ningún dinero puede comprar, y el respeto es un idioma universal. Lupe nos mostró que la verdadera victoria no es solo el éxito, sino la capacidad de levantarse con entereza y ayudar a otros a levantarse también. Su historia es un mensaje de esperanza y coraje para todos nosotros. Alejandro sube al escenario, se para al lado de Lupe y toma el micrófono. Con la voz llena de emoción, dice: "Esta empresa ha logrado el éxito gracias a muchas personas, pero el mérito principal es de una mujer extraordinaria, de Lupe. Ella me salvó el negocio, pero más importante aún, me salvó a mí. Me enseñó a ser una mejor persona, a ver el mundo con otros ojos. Hoy, me siento inmensamente afortunado de tenerla como mi socia, mi mentora y mi amiga. Lupe, tú no. Eres solo la dama del éxito con delantal. Eres un ejemplo de lo que significa ser humano". Las palabras de Alejandro son la recompensa emocional final que el espectador esperaba. La validación pública y completa de Lupe, su dignidad y su valor. El narrador toma la palabra por última vez, su voz llena de entusiasmo. ¿Te conmovió la historia de Lupe? ¿Te inspiró su dignidad? Te invitamos a ser parte de esta comunidad. Si crees que el respeto y la humildad son los valores que deberían gobernar nuestro mundo, dale me gusta a este video. Si conoces a alguien que ha pasado por algo similar, comparte esta historia. Y si no quieres perderte más relatos inspiradores como este, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te avisemos cada vez que subamos un video. Tu participación es el verdadero motor de este canal. El impacto de Lupe se extendió mucho más allá de su oficina. Con su influencia, la empresa se transformó en un lugar donde el talento se valoraba por encima de todo. Lucia, la asistente que le ofreció un vaso de agua, fue ascendida a gerente de proyectos por su visión y empatía. José, el portero que siempre la saludaba con una sonrisa, fue integrado al equipo de logística por su increíble memoria y organización. La historia de Lupe inspiró a Alejandro a buscar talento en lugares inesperados y a dar oportunidades a quienes lo merecían, creando un efecto dominó de bondad que transformó la cultura de la empresa. El propósito de la compañía ya no era solo el éxito financiero, sino también el de cambiar vidas. El ejemplo de Lupe resonó especialmente en la nueva generación. Su hijo, Gabriel, al graduarse con honores, no solo se unió a la empresa, sino que lo hizo con un profundo sentido de responsabilidad social, continuando con el legado de su madre. La hija de Lucia, una chica llamada Sofía, que se había beneficiado del programa de becas, ahora estudiaba negocios internacionales en la universidad, inspirada por la historia de Lupe y el señor Tanaka. Estos jóvenes crecieron en un mundo donde el respeto era la base de todo, donde el valor de una persona no se medía por su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus acciones. Lupe había moldeado una nueva perspectiva sobre la vida y el éxito, una que estaba llena de humanidad. En una de las reuniones de la junta directiva, Lupe compartió una última reflexión. Esta jornada no fue solo para salvar una empresa, dijo con una voz serena pero firme. Fue para recordarnos que el valor más grande que poseemos es nuestra dignidad. Me la querían quitar, pero nunca la perdí. Me quisieron hacer sentir invisible, pero nunca dejé de ver mi propio valor. Aprendí que la verdadera sabiduría no viene de un título universitario o de un apellido, sino de las lecciones que te da la vida, y que la verdadera recompensa no es el dinero, sino el orgullo de ser una buena persona. Sus palabras llenaron la sala de una profunda emoción, y todos los presentes entendieron la verdadera magnitud de su victoria. El video termina con una imagen de Lupe y Alejandro, años después, en el mismo balcón de la suite de Polanco, mirando el horizonte de la Ciudad de México.
El sol se pone, pintando el cielo de colores naranjas y púrpuras. El narrador cierra con una última frase. El legado de Lupe continúa. Su historia, la historia de la dama del éxito con delantal, sigue inspirando a millones, demostrando que el talento y la bondad siempre encuentran su camino. Su legado es un recordatorio eterno de que la humildad, la dignidad y el respeto son las verdaderas llaves para un mundo mejor. La pantalla se desvanece a negro mientras el narrador agradece al público.